Hola a todos y todas que nos estáis escuchando. Yo soy Julia Duro y estamos en el podcast de Movives Club desde el estudio de la radio de la Universidad de Granada, de la Facultad de Sociología y Políticas. Hoy os traemos el episodio de movilidad en un contexto inmóvil. Como todos sabemos, ya cualquiera tiene un podcast y nosotros, como no queremos ser excepción, nuestro grupo Movives se ha querido sumar al barco y hoy os queremos presentar un nuevo podcast en el que os traigamos a vuestro día a día la labor del sociólogo, cuáles son los resultados que hemos trabajado en todos estos años del proyecto que os vamos a presentar y cómo nos afecta a nuestra vida cotidiana. Es por ello que yo cuento con la ayuda hoy de Ricardo Duque, Ángela Mesa y José Torrado, que están en punta en blanco para ayudarme a presentaros los resultados y acercaros a vuestro mundo toda esta labor de la sociología. Bien, entonces para situarnos un poco al marco de este proyecto que vamos a hablar, la primera duda que nos surge a todos es ¿qué es Movives Lab? Y más concretamente, ¿qué es Movicra? ¿Qué significan estas siglas tan enigmáticas? Ricardo, tú como investigador principal y como el jefazo del grupo, eres tú quien me tienes que responder a esta cuestión. Bueno, pues encantado de saludarte, Julia, y bueno, os cuento, Movives es el invento que nos inventamos en un grupo de investigación que llevamos una trayectoria ya bastante anterior, con otros compañeros que no voy a hablaros de ellos porque espero, y aquí va el reto, tendréis que pasar por aquí todos los demás compañeros del grupo Movives. Se nos ocurrió inventarnos este laboratorio de movilidad, vivienda y espacios para darle un nombre y una continuidad a una área de trabajo que íbamos cambiando el nombre a las carpetas, el proyecto Movicra 3, el 4, el proyecto... Claro, íbamos cambiando de nombre a medida que iba pasando las cosas y dijimos, bueno, vamos a darle una entidad colectiva a este grupo y a esta línea de trabajo más allá de los diferentes proyectos que tenemos, que hemos tenido en los últimos años diferentes proyectos. Así que esa es la idea de Movives Lab, ser ese entorno de trabajo de un grupito de unas 10 personas que estamos. Y luego, ¿qué es Movicra? Movicra es el primer gran proyecto que yo consigo como IP, que me dio la Junta de Andalucía, gracias Junta, y consiste, bueno, en un análisis, bueno, es un proyecto que justo acaba de terminar, el 30 de junio, así que esta es la divulgación de ese proyecto. Hemos descubierto una serie de cosas bastante interesantes sobre la movilidad, la vivienda y el comportamiento residencial en Andalucía, que eso es lo que significan las siglas de Movicra. Así que, bueno, hoy vamos a presentar algunas de las cosas que hemos descubierto en ese proyecto. Qué bueno, y entonces desde el primer momento ya... que pudisteis ponerlo en marcha, ya los resultados dieron fruto y la primera parada que dio rumbo así al proyecto fue la gran pandemia, la gran conocida. Y de hecho resulta casi contradictorio que un proyecto de investigación como es el vuestro de movilidad empiece en un contexto tan inmóvil. José Torrado, tú que eres ayudante de doctor de la Universidad de Granada y has estado involucrado desde el inicio de este proyecto, dime qué os impulsó a iniciar con esta pandemia, con este contexto tan difícil. Bueno, me involucro en la medida que puedo, Uno hace lo que puede. Pues bueno, estábamos encerrados en el confinamiento, en casa, y nos planteamos qué podemos hacer, ¿no? Estábamos en un contexto en el que estábamos sufriendo un shock social, que era estar encerrados en el contexto del confinamiento, y la sociedad demandaba respuestas. Los medios de comunicación decían sus cosas, pero nosotros como sociólogos tenemos la obligación de recabar evidencia empírica. Entonces decidimos hacer una encuesta. Por aquel entonces con presupuesto cero. Entonces tuvimos que empezar a trabajar sin financiación, ¿no? A veces estas cosas pasan. Y lanzamos una encuesta que en principio era una cosa bastante poco ambiciosa porque se la mandamos prácticamente, estaba pensada para que la hicieran nuestros estudiantes y ver un poco su situación, pero la cosa, se ve que la gente estaba aburrida en sus casas y se viralizó. Obtuvimos unas 3.000 y pico de respuestas, ¿no? O más o menos, creo recordar. Y Ángela, tú, doctoranda de la UGR también, y responsable sobre todo de la depuración de la base de datos, de la preparación de ella. Cuéntame cuáles son las características que más diferencian esta base de datos. Bueno, como ha dicho el compañero Torrado, al final acabamos con una muestra de 3.103 respuestas que abarcaban personas de todas las provincias de España. Llegamos a cada una de las 50 provincias de España. Y bueno, al ser una encuesta online, autoadministrada, vimos que en esa muestra aparecían sobre representados algunos grupos como las mujeres, los jóvenes y las personas con estudios superiores. Esto es bastante común en este tipo de encuestas. Entonces, de cara al análisis, lo que tuvimos que hacer es una postestimación que no es más que ponderar el peso de estos grupos, en nuestro caso lo hicimos por sexo y por edad, según su peso en la población real, ¿no? En este caso lo hicimos con la encuesta de población activa, que es
una fuente de datos que sí tiene un diseño muestral acorde a la población, no como nuestra encuesta que no pudimos, por urgencia y por un poco esa improvisación de la que hablaba el compañero, la hicimos sin ese diseño previo. Qué bueno, y esta encuesta que lo hiciste como vuestras propias manos, ¿se puede ver en algún sitio? ¿Es público? Sí, efectivamente, tenemos, si os metéis en nuestro ResearchGate, cosa obligada, también tenemos uno de Movives, el laboratorio de esto en ResearchGate, pues ahí tenéis un avance de resultados y también en Digibus está disponible los datos de la encuesta para cualquiera que quiera utilizarla para sus investigaciones. Pues, y una vez entonces que conseguís esta muestra tan intensa de nada más y nada menos que 3.000 personas, ¿qué hicisteis con los datos? ¿Qué descubristeis que la gente hacía durante el COVID? Y más allá, sobre todo, de la gente volviéndose loca de recopilando papel higiénico. Y harina. Eso sí que lo hacían con sus propias manos, la gente amasando pan, eso es la fiebre del pan. Bueno, pues lo que descubrimos es una cosa que era bastante interesante, porque lo dijimos antes que otras muchas encuestas, se hicieron otras muchas encuestas del CIS, del IECA, del INE, mucha gente sacó datos, pero nosotros fuimos de los primeros en decir, y por eso se publicó en una buena revista como European Societies, que la prohibición de la movilidad cotidiana generaba un aumento muy grande de la movilidad residencial. 1 de cada 10 personas de las que tú conoces se cambiaron de casa durante el confinamiento. Además, son datos que en otros países más o menos han salido las mismas cifras, o sea que estamos bastante convencidos de que eso era así. ¿Por qué se cambiaba la gente? Si tú escuchas a los medios de comunicación es porque eran unos irresponsables. Eran gente egoísta que quería irse a la playa. Pero realmente los motivos que nos daban las personas que respondieron a nuestra encuesta es principalmente motivos de cuidado, abuelos para cuidar o ayudar a cuidar de sus nietos, personas que tenían personas mayores a su cargo, padres con los abuelos o con otras personas mayores que tenían sus cuidadores, pero que ya no podían tener una persona cuidando que pasaba por 10 casas de personas dependientes diferentes, porque claro, eso es una fuente muy peligrosa. Así que gente que quería cuidar y luego también gente que quería teletrabajar o teleestudiar y no tenía condiciones en su casa. Es que claro, muchas veces vivimos en... La vivienda es un tema que yo creo que merece atención y por eso estamos Vives, para estudiar la vivienda, que muchas veces aquí en la facultad no se habla mucho, pero no tenemos condiciones para pasar 24 horas al día en nuestro piso. Nos lo contaban mucho nuestros queridos estudiantes, a los que mando un saludo porque son nuestra audiencia cautiva, ya nos escucharéis. Nos contaban que, claro, las circunstancias en las que vives en un piso normalmente, pudiendo salir, hacer cosas fuera, no es lo mismo que estar 24 horas al día en tu piso, con las condiciones que tienen los pisos de Granada, y 24 horas con unos compañeros de piso que son compañeros, pero que muchas veces no están preparados para tanta convivencia. Que, por cierto, de los pisos de estudiantes y las condiciones residenciales de nuestros estudiantes ya hablaremos, porque tenemos ahí una beta pendiente. Sin spoiler. Bueno, en fin, eso para otro podcast. Esto no se acaba aquí. Creéis que os vais a librar tan fácilmente de nosotros, pero no es así. Seguiremos con esto. Pero bueno, en fin, la idea de fuerza que yo quiero transmitir es que el relato de los medios y el relato de los datos que nosotros como investigadores podemos alcanzar son bastante distintos, ¿vale? O sea que no... Claro, la mayor parte de la gente se orienta o piensa a partir de lo que dicen los medios de comunicación, pero por eso somos necesarios nosotros para poner ese contrapunto. Pero, ¿me estás diciendo que los medios de comunicación mienten? Me quedo muerta. Sí. Bueno, no critiquéis tanto a los medios, porque es verdad que hay periodismo malo, pero también hay periodismo del bueno. Y los oyentes se estarán preguntando, ¿cuál es ese periodismo del bueno? Pues, por supuesto, el que cita nuestros trabajos. Exactamente. Supongo que te refieres que durante estos 2 años habéis estado en varios medios hablando del propio proyecto de Movica. Contame un poco de eso, Angie. Pues, por ejemplo, en prensa escrita salimos en El País. Si bien al principio la noticia mencionaba a mis 2 compañeros, a José y Ricardo, y no me mencionaba a mí, que era la autora principal casualmente de la publicación, casualmente, lo corrigieron muy rápido y la verdad es que nos ayudó mucho a darle difusión a esos resultados tan rápidos y tan importantes en el sentido de interesantes para la población que conseguimos. Bueno, y ahora te voy a enseñar otra aparición en medios. Fijaos ahí tenéis mi aparición en El Ideal, de Granada, ¿no? En El Ideal me dedicaron allí una gran imagen, ahí a pleno color, yo posando en una calle, todo el mundo con la mascarilla y yo sin ella. Esto fue una petición expresa del fotógrafo que me pidió, dice, ¿no? Para que se te reconozca y tal. Me sacó muy bien, ¿no? Qué bufanda tan bonita. Mi bufanda escocesa. El problema fue que gracias a esa foto conseguimos que los únicos comentarios que había en la noticia eran de mis haters diciendo, consejos vendo que para mí no tengo, tanto hablar y él no se pone la mascarilla. O sea que conseguí la atención del público y su desprecio.
Bueno, se me ha olvidado la aparición en prensa más gloriosa que tuvimos, ¿no? En el diario Marca. Fue muy importante. De hecho, creo que hasta Mariano Rajoy nos habrá leído, que a él le gustaba leer Marca, ¿no? Un saludo a Mariano Rajoy desde aquí. Mariano. Con esa noticia, de ahí lo que quería comentar es sobre todo la forma que tienen a veces los periodistas de divulgar los artículos científicos, porque si os acordáis, fue un trabajo en el que metíamos muchas variables y se fijaron simplemente en una cosa, ¿no? El ejercicio físico, que era una de las 30 variables que habíamos metido, ¿no? Pero bueno, por lo menos conseguimos insertar por primera vez en España un artículo de sociología, el hipervínculo de un artículo de sociología en un diario deportivo, que yo creo que eso es una cuestión importante. Bueno, y hablando de medios, no me quiero olvidar de de mi amiga Mariló Maldonado de Canal Sur Radio, que me ha llevado allí a su programa de la tarde en varias ocasiones, he ido por lo menos 3 o 4 veces, soy casi un tertuliano allí. Doctor Duque. Sí, hay muchos fans del Doctor Duque, en mi familia concretamente, y nada, allí he ido varias veces y la verdad es que siempre he disfrutado mucho, así que le mando un saludo y a ver si me vuelven a llamar para que cuente algunas cosillas por allí. Y también, aparte de radio y prensa, algo he escuchado por ahí que tuvisteis un minuto de oro en Telecinco, nada más y nada menos que Telecinco, contadme un poco de eso. De eso casi preferiría no hablar, pero es cierto que salía en Telecinco, pero, o sea, tenéis que verlo. Tenemos tiempo, no va a alargar mucho el podcast. Vamos a ver lo que yo dije en Telecinco. Un boom absoluto y un resurgir de todo. Sobre todo volver a desquitar. Madre mía, curiosa sentencia, al nivel de la estructura estructurada y estructurante. Bueno, pero, Sociología. esto es sociología, pero esperaros que no acaba ahí la cosa. Segundo corte. Con normalidad. Una gente va a estar muy bien, otros van a estar muy mal. La moda volverá. Pues para sacar esto estuve 20 minutos de entrevista. O sea, esto es lo mejor de 20 minutos de entrevista. Fijaos al nivel que estaba la entrevista. Pero bueno, lo puedo decir, eso queda en mi currículum de por vida. Sí, eso seguro que sí, pero vamos a dejar ya el tema medios atrás y volver a lo que nos importa de verdad y a lo que nos reúne hoy, que son los resultados. ¿Qué hacía la gente en casa? Contame un poco de eso, Angie. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, pues a partir de los datos de la encuesta que hablábamos antes, intentamos describir cómo pasamos esa época de confinamiento, ¿no? Por ejemplo, dónde y con quién estábamos, dónde hacíamos nuestros desplazamientos, los que estaban permitidos. Y bueno, observamos que los espacios de vida se redujeron primero a la vivienda, obviamente, y también al barrio, donde podíamos hacer esas pocas salidas, ¿no? Entre esas salidas, lo más curioso es que las personas con una mascota se volvieron unos auténticos privilegiados, y de hecho, en redes sociales se podían también observar algunos préstamos de mascotas entre vecinos, vecinas. Subió muchísimo la adopción, con su consecuencia negativa, ¿no?, posterior al confinamiento, y bueno, era el movimiento más deseado por la gente. También en esa descripción nos dimos cuenta que hubo como bien decía Ricardo, un boom de muchas cosas, ¿no?, de casi todo, y sobre todo de la comunicación. Los primeros días del confinamiento estábamos hiperconectados con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con compañeros de trabajo y conocidos, pero eso fue como decayendo poco a poco. Bueno, y no todo el mundo, ¿no? O sea, unos peores y otros mejores, de verdad, que es que había conductas extremas, ¿no? Eso es lo que iba. Por regla general, al principio nos hiperconectamos, pero precisamente lo que pasó es que las personas que ya tendían a una mayor conectividad, por así decirlo, se vieron exacerbado ese comportamiento. Y por otro lado, las personas que ya como que tiraban menos de esos modos de comunicación se aislaron aún más en sí mismos. Entonces vimos cómo los comportamientos al final lo que hacía el confinamiento era exacerbarlos para un lado o para otro. Uh-huh. Y todos estos resultados que me comentas, ¿dónde lo puede ver la gente? Pues esta descripción de esa realidad, esa cotidianidad del confinamiento, aparece en un libro que, bueno, lo hicimos como una causa benéfica coordinada por el antropólogo Alberto del Campo Tejedor, publicado en la editorial Catarata y que se llama La vida cotidiana en tiempos de la COVID-19. Vale. Y todas estas consecuencias que habla Angie de hiperconectividad, esa exacerbación de la personalidad propia, ¿de qué manera se trasladaron a nuestra salud mental? ¿En qué manera nos afectó ahora en nuestras cabezas? ¿Qué consecuencias podemos ver?
Bueno, a día de hoy pues prácticamente todo el mundo tiene alguna secuela de la COVID, ¿no? Nos hemos quedado un poco trastocados de esta situación, ¿no? Pero curiosamente, en el momento del confinamiento, la gente decía estar mejor que antes. ¿Cómo? ¿Y eso por qué razón? Pues, a ver, he de aclarar un poco la variable que nosotros estudiamos. Lo que nosotros estudiamos era la salud percibida de las personas, es decir, cómo las personas valoran su estado de salud, ¿no? Y lo que constatamos es que aquellas personas que decían estar bien o muy bien durante el confinamiento subieron muchísimo respecto a la situación de normalidad. Una cosa que puede parecer un poco chocante, ¿no? A esto es a lo que Recchi lo llamó la paradoja del ojo del huracán. Él lo constató para el caso francés y nosotros para el caso español. ¿En qué consiste esta paradoja? Pues básicamente en que cuando la gente estaba encerrada en sus casas, viendo a través de los medios de comunicación, las UCI están saturadas, la gente se está muriendo, el virus va a acabar con el mundo, ¿no? Prácticamente. Y tú estabas en tu casa, sentado, comiendo chocolate, ¿no? Allí acariciando a tu perro y dices, joder, pues para lo mal que está el mundo, yo estoy muy bien, ¿no? Y entonces tendían a valorar su estado de salud mejor de lo que harían en un contexto de normalidad. Lo curioso de esto es que precisamente eran las personas que tradicionalmente tienden a estar peor, los enfermos crónicos, las personas mayores, las que más mejoraron su estado de salud percibida, tanto física como mental. Mientras que los que suelen estar mejor, los jóvenes, tendieron muchísimo más a empeorar. O sea, cuanto peor, mejor para el suyo beneficio político, podríamos decir. Efectivamente, otro saludo para Mariano, que lo vemos aquí. Está siendo un protagonista inesperado de este podcast. Efectivamente, y también me gustaría comentar una cosita, para no enrollarme mucho más, que creo que es relevante. Constatamos también qué factores de las prácticas y hábitos de las personas y de las condiciones residenciales afectaban, ¿no?, a su salud mental. Y lo que constatamos es que efectivamente la prensa aquí no mentía, ¿eh? Aquí sí que llevaban razón en que prácticas saludables como leer, practicar deporte, tener buena comunicación con los demás, la frecuencia de comunicación, sí que afectaba positivamente a la salud mental. Hacía que la gente se sintiera mejor. Sin embargo, una cosa que es muy importante para nosotros, que es la vivienda, pues no conseguimos encontrar diferencias estadísticamente significativas. Pero bueno, la estadística da para lo que da, ¿no? También habría que contrastarlo con otras bases de datos y otras muestras. Saltamos desde Granada hasta el otro lado del charco. Tenemos al teléfono a Álvaro Padilla, uno de nuestros colaboradores del equipo Movives, que se encuentra realizando el doctorado, su tesis en Cornell University en Estados Unidos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Bueno, pues ahora mismo estoy en España, la verdad, o sea que hace calor y bastante por allí, vaya, no sé qué tiempo tendrán. Nos quitas un poco la tilde internacional que queríamos dar, pero bueno, no pasa nada. A ver, antes de huir ya para el otro lado del charco, para Estados Unidos, que huiste de nosotros, estuviste trabajando en el equipo durante 6 meses, si no recuerdo mal, en el proyecto que estamos presentando ahora en Movica, con un contrato de investigador y eso. Cuéntame a qué te dedicaste ese tiempo, ¿por qué había expectativas tan altas cuando yo llegué, por tu culpa? Pues mira, yo antes de unirme al equipo de Movives estuve trabajando en temas de desigualdades, en mortalidad y en contagio de COVID. Y ahí me empecé a dar cuenta de que la movilidad cotidiana pues estaba siendo bastante importante. Y cuando me uní al equipo de Movives le planteé a Ricardo hacer pues algún estudio o análisis de la movilidad cotidiana. Y vimos que la encuesta social 2020 de hábitos y condiciones de vida de la población andaluza, del IECA, había preguntas sobre movilidad cotidiana. Empezamos a indagar un poquito en el tema y nos dimos cuenta de que la mayoría de análisis sobre movilidad estaban basados en Big Data y realmente no sabíamos quién se estaba moviendo y por qué motivos, es decir, qué actividades estaba llevando la gente a cabo. Por ejemplo, la conclusión solía ser que la clase obrera se estaba moviendo más, que las zonas con mayor concentración de minorías étnicas y raciales también se estaban moviendo más, pero realmente no sabíamos por qué. Y bueno, la verdad que hacer un análisis de la movilidad cotidiana en España ofrecía un contexto bastante interesante porque habíamos tenido un confinamiento muy fuerte en comparación con otros países y la desescalada de la pandemia pues estaba siendo muy paulatina. Y bueno, en nuestros análisis encontramos conclusiones bastante interesantes, como por ejemplo que la clase obrera se movió más, pero para ir a trabajar,
pero no se movió más ni para cuidar de otras personas ni por motivos de autorrealización. También encontramos que las clases medias se movieron más para cuidar de otras personas, que grupos, sobre todo el grupo de entre 30 y 50 años, que antes de la pandemia se movía mucho para cuidar de otras personas, sobre todo personas mayores, no realizó estas actividades durante la pandemia. Los ancianos fueron los que menos se movieron, y luego también encontramos diferencias de género bastante interesantes, porque los hombres, a pesar de que en el principio de la pandemia la evidencia apuntaba a que tenían un mayor riesgo de contagio y de mortalidad por COVID, resulta que se estaban moviendo más, y se movían más para realizar actividades que antes de la pandemia tenían una connotación de género muy importante, como por ejemplo salir a cuidar de otras personas o salir a hacer la compra. Y bueno, las conclusiones eran lo suficientemente interesantes como para conseguir un buen artículo que al final se ha publicado en la revista Population, Space and Place, y creo que estamos muy contentos con el resultado. Qué bueno. Oye, muchas felicidades por esa parte, que sé que no es fácil. Gracias. Y entonces, ahora que te encuentras haciendo la tesis, ¿sigues trabajando en esta línea de investigación de movilidad cotidiana o has apostado por un nuevo proyecto? Pues sigo haciendo cosas de movilidad cotidiana, y sobre todo estoy investigando temas de segregación en tiempo real. Estoy trabajando con la profesora Erin York Cornwell, que tiene acceso a datos GPS combinados con datos individuales, y estoy trabajando en dos proyectos. Uno que, como he dicho, intenta medir la segregación en la ciudad de Chicago en tiempo real, y otro que intenta ver cómo los espacios de rutina de las personas influyen en su salud. Y para mi tesis, que ahora mismo me tengo que poner a escribir una propuesta, quiero combinar mi experiencia en el campo de la salud pública y de la movilidad cotidiana y aplicarlo al cambio climático. Concretamente, querría estudiar olas de calor, movilidad, segregación y salud. Y la verdad que me gustaría combinar datos de España, Estados Unidos, y por buscar así un clima un poco más radical, Bangladesh. ¿Te gusta lo internacional? Ya lo vemos. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Siempre es un honor contar contigo. Un abrazo muy fuerte, estés en Valencia, estés en Estados Unidos, que tú siempre vas a estar bienvenido aquí en Granada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Nos despedimos también de este episodio donde hemos hablado de muchas cosas, la verdad. Hemos hablado de COVID, hemos hablado de la vida más allá del confinamiento, hemos hablado de la búsqueda del bienestar a partir de los espacios incluso que habitamos. Y en definitiva lo que hemos hablado ha sido de sociología pública, en una sociología en la que todos podemos participar. Entonces, con este mismo compromiso os esperamos en el segundo episodio de esta saga para hablar de la vida más allá del COVID, ¿hubo un resurgir de lo rural? ¿Huimos de las ciudades? Todas estas preguntas las vamos a responder en el segundo episodio, así que os esperamos por ahí. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Adiós. Adiós.